un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decía recién, ya la Comisión de Salud del Senado ha comenzado la discusión de este proyecto de ley que busca regular la gestación subrogada altruista, así se llama, ¿no? Ahora, el tema es como se le suele decir a veces coloquialmente, los vientres de alquiler. Claro. Un tema que genera muchas opiniones diversas porque hay dilemas éticos, jurídicos, hay países donde se prohíbe, otras posturas dicen no hay que prohibir, hay que regular. Bueno, en fin, en la Universidad de Chile se ha hecho un estudio bien a fondo de este tema. Ya estamos en contacto justamente para comentarlo con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que conoce bien este asunto, Pablo Aguayo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Muy buenos días, Cecilia, y buenos días, Sebastián. Gracias por estar. No, igualmente, a nosotros también muy interesante hablar de este tema que ha tensionado tan fuerte las ideas tradicionales de la familia, de la maternidad, la filiación. Cuando hablamos de gestación subrogada altruista, ¿de qué hablamos en concreto? ¿Hay alguna definición nos entregada a la Cecilia? Pero a ver si podemos profundizarlo un poquito más. Ya, lo primero que habría que distinguir son estas dos formas que tradicionalmente la literatura ha llamado comercial y altruista, aunque el concepto altruista igual es un tanto complejo porque da la impresión de que la comercial no pudiese ser de ninguna manera altruista. Y en ese sentido, varias personas, entre ellas el doctor Seger, ha preferido hablar de una gestación subrogada no remunerada, porque en el fondo eso también le resta esta connotación moral de altruista versus no altruista. Uh-huh. Y en el caso del altruista o no remunerada, como lo dice la propia palabra, la persona que gesta para otros o para otro, lo hace sin un pago por intermedio. No hay una remuneración por lo que está haciendo y solo se cubren los gastos propios de la gestación y la maternidad. Uh-huh. Ahora, ¿pero de qué estamos hablando concretamente? A ver, una mujer dice que no puede tener hijos o una pareja de hombres, lo que sea, necesitan una mujer para que geste esa guagüita, ¿cierto? Claro. Biológicamente, ¿cómo es? ¿Es el óvulo de la mujer que también se usa el óvulo de la mujer que arrienda su vientre, digamos? ¿O es el óvulo de la otra mujer? ¿Cómo es el asunto? No, a ver, esto tiene una larga historia y antiguamente lo que sucedía en las primeras gestaciones subrogadas se utilizaba el material genético de la mujer que gestaba, pero actualmente no se hace de esa manera, sino que es el óvulo, puede ser el óvulo de la madre comitante, intencional, que también se llama, y en el caso de que fuera una pareja de hombres o un hombre, se usa un óvulo de una tercera. Uh-huh. Perfecto. Ahora, ¿dónde queda la protección de los niños en todo esto, de las guaguas? ¿La protección en qué sentido? Claro, en que tener en cuenta que esas guaguitas van a ser adultos, ¿cómo les puede impactar saber que han sido gestadas en un vientre distinto que al de su mamá? Ya, mira, aquí es importante, como en todas estas discusiones de política pública, recurrir a la experiencia comparada y a los estudios que se han realizado sobre esta materia. Y aquí hay pocos estudios longitudinales y en general muestran que la diferencia que hay entre los niños nacidos por gestación subrogada no es diferente a los niños o niñas nacidas, por así decirlo, de manera tradicional. Y de hecho, la información que uno tiene disponible en Reino Unido es que como aquí hay una intención mucho más grande de los padres o madres por los hijos, finalmente los cuidados podrían incluso ser más adecuados que en otros casos donde los hijos no son abiertamente esperados. Uh-huh. Ahora, déjame volver un poco al tema que estamos hablando, esto de altruismo no remunerado, en fin, en el fondo sin compensación económica, que es una de las grandes cosas, porque es lo que a la larga termina generando la diferencia entre un derecho reproductivo de una forma de explotación mercantil ¿Es una salvaguarda suficiente el tema de la no remuneración contra una coerción social o familiar? Ahí habría que distinguir también, porque cuando tú dices explotación implica que no hay una voluntariedad, una autonomía, consentimiento de la persona que gesta.
Y eso habría que también dejarlo bien claro. No necesariamente una gestación subrogada comercial implica una explotación. De hecho, como en muchas otras tareas que realizan mujeres y que hay un pago por intermedio, no pensamos que hay una explotación. Entonces, la palabra explotación es un poco fuerte. Sí, yo lo planteaba como explotación del recurso, por decirlo de alguna forma, más que de una trata o algo así. Pero entonces, ¿cuál sería específicamente la pregunta, perdona? Si es una salvaguarda suficiente contra la coerción social o familiar, que es lo que te planteaba. El tema del no pago. Es que, a ver, en sentido estricto, lo que se intenta hacer ahí porque hay dos proyectos de ley en el Senado, es decir, hay tres, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara del Senado, y el que entró a discusión el día 11 es el que regula la gestación altruista. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer ahí? Se intenta dejar fuera cualquier tipo de organizaciones o personas que intenten lucrar con esta actividad. Entonces, lo que está más que la explotación es el lucro. Entonces, en ese sentido, la altruista deja fuera el lucro, la comercial podría implicar algún tipo de beneficio económico tanto para la persona que gesta como para otras instituciones o asociaciones que generan los contactos para que esto se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que regular sobre eso en particular? ¿Dónde hay que poner el ojo, el acento? Claro, es que también aquí hay, por así decirlo, dos niveles de discusión. Uno podría pensar que es importante regular, porque regular no significa promover, y regular significa establecer las condiciones bajo las cuales este tipo de actividad se va a poder realizar. Entonces, como es una actividad que ya se realiza, esto es muy importante, en Chile hay parejas, hombres, mujeres, que han tenido sus hijos por gestación subrogada. No podemos desconocer una realidad. Esto es muy importante porque desconocerla va a generar prejuicio, va a generar estigma. Entonces, la mejor forma de enfrentar estas situaciones, no solo esta, sino que en cualquier otra materia similar a esta, es regular. Y lo que se regula son las condiciones del contrato o de las relaciones que se establecen entre las partes de esta actividad. Y en ese sentido hay un marco general que uno podría pensar, por eso esto entra en la Cámara de Diputados, pues entra como proyecto de ley que regula las condiciones generales, y uno podría pensar después que hay especificaciones en contratos particulares. Pero aquí lo más relevante es regular a nivel general la gestación por subrogación, junto con otras técnicas de reproducción asistida. Yo creo que también es relevante ponerlo sobre la mesa. La regulación de la gestación por subrogación es parte de una regulación más general de las técnicas de reproducción asistida que no existe actualmente en Chile. Ahora, ¿qué pasa con el concepto? No sé, hay quienes dicen esto es una cosificación de la mujer, o puede haber un abuso, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que haya mujeres que por necesidades económicas o que están en una situación de precariedad, de vulnerabilidad social, están dispuestas, ¿no es cierto?, a arrendar o ¿no es cierto?, es su vientre para una maternidad encargada. En ese sentido, ¿cómo cuidarlas a estas mujeres? Claro, esa es otra cuestión que hay que también distinguir, porque el hecho de que una persona en condiciones de vulnerabilidad o precariedad realice un trabajo, uno podría pasar en contra de su voluntad, no es solo algo que ocurriría en este caso. Es decir, hay muchos otros debates donde esa situación es análoga. Pensemos, por ejemplo, en la regulación del trabajo sexual, en la prostitución. También se podría decir, mire, hoy aquí las mujeres que realicen estas actividades están siempre en condiciones de pobreza, en condiciones de marginalidad, pero esas condiciones son extensivas a cualquier persona que bajo esas condiciones económicas realiza un trabajo que no desea. Entonces, la primera pregunta habría que hacerse es por qué uno pone el acento particularmente en este tipo de actividades donde las mujeres se encuentran en condiciones de precariedad económica. Bueno, no digo que estoy argumentando a favor de que se realice, pero habría que levantar la alerta de por qué entonces uno pone el acento justamente en estas situaciones y no en otras, por ejemplo, donde las mujeres históricamente han realizado trabajo, por ejemplo, doméstico, remunerado en condiciones también de precariedad o por necesidad económica. Es que no es lo mismo, es decir, ¿no? Claro, no es lo mismo, pero uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad? Pero supongamos que se ponga en todas, el ojo en todas. ¿Cómo, de qué manera se le pondría en esta situación? Perdón, se me cortó la llamada.
que supongamos que se ponga atención y el foco en todas las otras actividades que pueda realizar una mujer en situación de precariedad económica. Tú dices, ¿por qué no nos ponemos el foco en el caso de la prostitución o de otros trabajos? Supongamos que se le pone el foco en todas. En este caso en particular, entonces, ¿qué se haría? Hay ciertas garantías que están establecidas en los dos proyectos de ley que están en el Senado, y que tienen que ver con la experiencia previa, una edad mínima para realizar la actividad, y aquí en los dos proyectos hay diferencia. El proyecto que ingresó el senador Walker establece la edad a los 18 años, en cambio el otro boletín establece la edad a los 25 años, entonces una edad mínima para poder hacerlo, unas condiciones, hay todos unos protocolos en legislaciones comparadas para quienes tienen las condiciones psicológicas para poder realizar esta actividad, haber sido madre previamente, ¿cierto? Prestar un consentimiento informado, y también los proyectos varían, si consentimiento informado, si el consentimiento solo en una notaría o hay una asistencia judicial diferente, pero hay una serie de condiciones que se establecen para que la mujer que va a gestar lo haga en las mejores condiciones posibles. Básicamente que sea autónoma, que preste un consentimiento, que tenga la experiencia previa de haber sido madre y de que se le brinden todos los servicios de salud que sean necesarios en el proceso. Un paréntesis, ¿tú crees que hay un manto de conservadurismo a la hora de hablar de estos temas? En gran medida sí, porque muchas de las personas que se solicitan la gestación por subrogazón son familias en un concepto que podríamos llamar, no es que yo apoye a decirlo así, pero no tradicional. Entonces, por ejemplo, parejas de homosexuales, ¿cierto? Personas que por diferentes elecciones han decidido ser madre o padre por sí solo o por sí sola, y también tiene que ver con la regulación del cuerpo de la mujer en general, que hay una restricción de las libertades respecto de lo que las mujeres pueden y deciden hacer con su propio cuerpo. Por ejemplo, están las posturas de los sectores, digamos, entre comillas, feministas, ¿no? Está dividido el asunto. Hay feministas que dicen, no, esto es explotación comercial, hay una desigualdad de clase, porque es como una compraventa de servicios reproductivos, convierte el cuerpo de la mujer en una mercancía y un objeto de consumo patriarcal. Hay otros sectores que dicen no, son más pro regulación, los otros son pro, o sea que se prohíba directamente. Prohibición, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en ese sentido está dividido más allá en sectores conservadores, no conservadores, es también tomando en cuenta otros parámetros, otros conceptos de la vida y del concepto de lo que es el cuerpo y la libertad de la mujer. Y el respeto. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, aquí la dualidad o la tensión liberales conservadores no siempre es muy útil, y de hecho hay un famoso trabajo en el ámbito de la regulación del trabajo sexual, que los argumentos suelen ser muy, muy similares y trasladables de un debate a otro, y el artículo es una extraña conjunción entre el feminismo radical y la iglesia evangélica. Y si tú te fijas en el primer proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que es el proyecto más duro respecto del tratamiento de esta materia, la firma es una firma transversal desde una izquierda más progresista hasta el Partido Republicano y el Social Cristiano. Entonces, claro, ahí se pierde un poco esta distinción liberal-conservador, y de hecho dentro del propia, como tú bien decías, Cecilia, dentro de la propia feminismo hay una tensión muy grande respecto tanto de este debate como de otros, que son los que quiebran de alguna manera o ponen una dificultad en la toma de posiciones unificadas, como hay en otros debates dentro del feminismo, por ejemplo el aborto. Entonces en este caso hay una conjunción entre un feminismo radical, para decirlo así como muy grosso modo, con una posición más conservadora que trata de proteger a la mujer. Yo creo que aquí el tema de la protección de la mujer también cae en el paternalismo, y yo creo que esa es como el contraargumento de la otra posición. Es decir, está bien el cuidado de la mujer, pero tengamos también precaución de no caer en una posición paternalista
extrema de prohibirle a las personas hacer cuestiones bajo las cuales ellas están son autónomas, son libres y ofrecen un consentimiento informado. Un tema que va muy de la mano de pero que se enfoca desde otro lado, que va de la mano del turismo reproductivo, el dilema que enfrenta muchas veces congresos por este tema, los parlamentarios. ¿Cómo debería enfrentar el Estado chileno a reconocer la filiación de niños nacidos por subrogación en el extranjero? ¿Aló? A ver, aquí sí, le escucho, sí, que aquí no hay una posición unívoca en este debate. Es decir, y uno aquí podría pensar que lo más relevante es el interés superior del niño o la niña. Y en ese sentido, aquellos niños y niñas que han sido gestados en el extranjero, piensa solamente en la posibilidad de que no puedan ser inscritos en Chile, o piensa que son inscritos en Chile, pero hay toda una regulación que los estigmatiza, que es una cosa que lamentablemente puede ocurrir en el corto plazo. Uh-huh. Entonces aquí quizás lo más relevante es poder regular esta situación de manera tal que proteja la condición de los niños y niñas y sean ciudadanos como cualquier otro niño o niña nacido en Chile. Ahora, en general, la regulación lo que trata de hacer es que no haya o se promueva en general una gestación por subrogación en el propio país. Uh-huh. Que también es importante en este procedimiento que en el futuro los niños y niñas puedan, por ejemplo, tener contacto con la gestante, que parte de un proceso también de reconocimiento de sus orígenes. Hay uno de los proyectos que justamente pone el acento en eso, en la posibilidad de que los niños y niñas en algún momento puedan conocer sus orígenes de su gestante biológica. Uh-huh. Pero tú y ustedes ahí en la Universidad de Chile, que han estudiado a fondo esto, ¿no es cierto?, que han hecho un seminario, que han escuchado tanto y que están encima de estos proyectos de ley. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Pablo Aguayo, recuerdo académico de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué se debe hacer con estas situaciones? Mira, honestamente yo no tengo una opinión completamente formada, por eso estoy investigando. Yo creo que eso es lo más... Mi opinión es investiguemos, veamos la investigación comparada que se ha hecho y abrámonos al debate para poder regular. Yo creo que mi opinión sería lo que no se tiene que hacer es prohibir. Porque la prohibición lo que hace es ponerte en una situación de imposibilidad de tratar cuestiones que están sucediendo ya en Chile. Entonces, ¿qué hacemos con esas familias? Cosas tan sencillas, por ejemplo, aquellas familias que han gestado por subrogación, como no está reconocido en Chile, no tienen, por ejemplo, la posibilidad de poder, tener estos días de baja laboral, de licencia médica, por ejemplo. Claro, no. Entonces, si uno está preocupado de la maternidad o de la crianza, estos padres y madres deberían tener, como todos los demás, el tiempo suficiente para acompañar a sus hijos en el apego en la primera infancia. Entonces, hay muchas cuestiones que quedan fuera si no regulamos. Entonces, mi opinión sería, regulemos, discutamos, deliberemos sobre esta situación, presentemos los argumentos y que sea un debate público y sobre todo que sea un debate de expertos en la materia. Y en ese sentido, un seminario que fue organizado la semana pasada en el Congreso, que asistió el doctor Seger, es relevante escuchar esas voces, las voces que llevan trabajando 40 años sobre técnica de reproducción asistida, uh-huh. y que no nos dejemos influenciar tanto por cuestiones morales que nos surgen como inmediatamente. Bueno, pero son los parlamentarios y parlamentarias las que van a votar y a decidir, ¿no? Más allá del trabajo de los expertos. Tenemos el caso del diputado republicano, ¿no es cierto?, que un diputado que habló de que los chilenos mandan a hacer guaguas por catálogo, el diputado Juan Irarrázaval dijo eso, que se mandan, que siempre va a haber historias altruistas con las que se puede hacer negocio, que así ha sido con la venta de órganos, etcétera, e incluso respecto a la esclavitud. Y esto generó la molestia de el guionista de Papi Ricky, que está en la noticia porque llega a hacer una película ahora que se estrena, ¿no es cierto? Y en una carta al director se queja amargamente con el diputado, le dice: comparar la maternidad subrogada con la esclavitud, con la venta de órganos, o hablar de venta de niños o de guaguas por catálogo no solo degrada el debate público, sino que estigmatiza principalmente a niños y niñas, como mis hijas, que son menores de edad y se merecen respeto de un adulto, que además tiene un puesto de autoridad, como el caso del diputado. O sea, es un debate que muy sensible.
Sí, claramente hay conceptos morales de qué es una vida buena, cómo tiene que conformarse una familia, cómo el Estado debería reconocer los diferentes proyectos familiares. Eso es indudable. ¿Sí? Me imagino que desde una posición más conservadora o el Partido Republicano van a presentar cierta animadversión a esta forma, porque también es una forma de extender el concepto de familia. Yo creo que esa cuestión también es relevante ponerla en discusión. De las personas que están a favor de la regulación de la gestación por subrogación, en parte también son concepciones progresistas de una ampliación del concepto de familia, y que no solamente es una cuestión teórica, sino que también el acceso a derechos sociales en virtud de un concepto más amplio de familia, lo que hablábamos hace un momento sobre, por ejemplo, el derecho a acompañar en la primera infancia a los hijos. Entonces, evidentemente que hay concepciones morales que a uno le van a decir, mire, ¿sabe qué? Ahora, eso caricaturizarlo y compararlo con la explotación o que son niños nacidos por catálogo, evidentemente que distorsiona el debate público, porque frente a eso no hay una opinión posible que uno pueda debatir. Entonces yo llamaría a los parlamentarios y las parlamentarias a poner argumentos razonables en el debate público, más que a presentar argumentos o caricaturas por los cuales no se puede debatir. Ok, te damos las gracias, Pablo. Pablo Aguayo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es un tema que recién se está empezando a discutir. Interesante tema que interpela a todos, ¿no? A la sociedad en general. Muchísimas gracias. Cecilia, Sebastián. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.